Eso no quiere decir que los esposos no van a venir, pero sí, vamos a tener una parte muy especial para ellas mañana para concluir. Antes de iniciar con este seminario, yo quiero agradecer al campo por este tipo de actividad. Muy pocas veces se hace y debería hacerse más comúnmente. Es más, yo pienso que las reuniones de ancianos allá deberíamos ir con las esposas. Ellas deberían ir también y participar de eso. En el pasado no era así, pero no estamos viviendo en el pasado. Estamos viviendo un presente diferente y nosotros debemos adaptarnos a eso. Y si vamos un poquito más atrás, los que tienen más tiempo de estar en la iglesia saben que de un tiempo para acá, unos, no sé, quizás 7, 8, 10 años, se le ha estado dando más importancia, la importancia que realmente merece el anciano de iglesia a la luz del Espíritu y la profecía. Y necesitamos darle más valor y más importancia todavía, por una simple razón, hermanos: estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Y al final ocurrirán cosas importantes, se tendrán que tomar decisiones importantes. Se tendrán que tomar decisiones importantes y nosotros debemos estar preparados para eso. No sea que perdamos la fe en algún momento, porque ustedes saben que hace un tiempo atrás, en el último congreso, se tomó el voto de que las damas podían ejercer el cargo de anciano de iglesia, ¿verdad? Y eso a más de uno le causó problemas. Y a mí a veces eso me preocupa, porque la iglesia no se debe guiar o dirigir de acuerdo a lo que yo pienso, sino a lo que el Señor le muestra a su iglesia en pleno. En pleno. Nunca cuando sea la decisión de un hombre, por muy alto que sea su cargo, pero sí cuando hable en la iglesia en pleno, ¿verdad? Y en eso debemos ser muy respetuosos. Sobre todo cuando son temas que no se deciden porque a alguien que dirige se le ocurre decidirlo. No, eso no se decide así. Esos temas se llevan mucho estudio de parte de la iglesia, mucha oración. Es algo que no se toma de la noche a la mañana. Y después de orar mucho y la iglesia reunirse y estudiar que bíblicamente y teológicamente no hay algo que impida, ¿verdad? Entonces la iglesia toma las decisiones. Ustedes saben que desde hace un tiempo ha habido mucho movimiento en torno no solamente a que la mujer sea anciano de iglesia, sino que pueda ser ordenada al ministerio. Y yo espero que nosotros no perdamos la fe si algún día eso ocurre. Porque si ocurre, si la iglesia en pleno algún día decide votarlo, es porque el Señor le muestre que debe hacerlo. Y cuando el Señor muestra el camino, lo único que nosotros necesitamos es seguirlo, aunque a veces no entendamos algunas cosas, ¿verdad? Pero hay que seguirlo y no que vayamos a perder la fe. El otro día se discutía esto en un grupo, y alguien decía: bueno, pero si eso llega a ocurrir, yo no sé qué voy a pensar. Yo le dije: ojo, no, la fe nuestra no está fundamentada en una decisión. Esta es la iglesia que ha de ver el rostro de Jesús y nosotros debemos ser fieles a ella, ¿verdad? Y el Señor miren, nunca el Señor va a permitir que la iglesia tome una decisión que vaya en contra de su voluntad, sobre todo la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? Así que es mejor orar y dejar que el Señor dirija a su manera. Por otro lado, el Espíritu de Profecía dice que en los últimos días, las damas, las mujeres harán una obra que nosotros los hombres no podemos hacer. Así lo dice. Y entonces, ¿por qué nos extraña
que a veces el Señor, ¿verdad? Si estamos en los últimos días. Así que mantengamos siempre la fe. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser esos líderes positivos que la iglesia necesita para este tiempo. Finalmente, antes de entrar al seminario, estoy muy contento de decirles que ya a mediados de este próximo mes de junio, o como por no exagerar, en el mes de junio, vamos a estar recibiendo un material valioso para todos los ancianos. Ya tenemos el borrador y yo creo que ya esta semana que viene comienza a imprimirse un libro titulado Ancianos guiados por el Espíritu Santo. En ese libro, en ese material, hay consignados 20 temas especiales para los ancianos. Y entonces cada campo ya votó la cantidad que va a recibir, con el propósito de que cada anciano de iglesia reciba ese libro gratis. Cada campo lo va a subsidiar, lo va a pagar. Pero viene el material, viene el libro y el pastor, por decir así, Martín Charri, recibirá el libro, pero además va a recibir un DVD con los 20 seminarios en PowerPoint para que él los comparta con sus ancianos y esos temas queden bien estudiados, bien analizados por el cuerpo de ancianos. Tenemos la meta de entre el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, en esos 4 meses, recibir esos seminarios, para que en el mes de octubre, al finalizar el mismo, tengamos una graduación, como espera la División Interamericana. Así que ya el material está, en esta semana comienza el tiraje. Yo espero a una reunión que hay de pastores en el Bambú, poder llevar ojalá ya todos los seminarios, y un libro para entregarle ya a cada pastor para que tenga sus seminarios con los ancianos, porque necesitamos capacitarnos más y mejor para enfrentar esta última etapa de la vida de la iglesia en esta tierra, hermanos. Así que esperamos que el Señor nos ayude y nos dirija. Muy bien, el hogar de un anciano de iglesia es fundamental para el trabajo, el éxito, el desarrollo de su trabajo en la iglesia. Es fundamental. Por eso insisto, qué bueno, ¿verdad? Hermano Edgar, pastor Pacheco, pastor David, pastor Camacho, los pastores, pastor Charri, todos los pastores que están aquí, pastor Iseda, que ojalá el próximo congreso de ancianos podamos llevar a las esposas. Eso no está fuera de lo que se puede hacer. Y no es que no solamente se pueda, sino que necesitamos, porque así como igual se habla de la pareja ministerial, también de la familia ministerial, también hay que hablar de la familia ministerial del anciano, que cumple una función. Y a veces hay ancianos de iglesia luchando, tratando de salir adelante, y de pronto el primer obstáculo que tiene que vencer es el de su propia casa, porque de pronto ella no está sintonizada con las responsabilidades que él tiene. Así que ojalá eso podamos cristalizar ese sueño algún día. Muy bien, ¿cómo son los hogares que Jesús visita? Para meditarlo apenas. Si mañana sábado, si el Señor estuviera en persona, literalmente y físicamente en la tierra, y de tanto andar por los caminos de la costa atlántica, de La Guajira para acá, cansado, mañana el Señor Jesús necesitara encontrar un hogar para descansar, y en algún momento determinado del día, con el sol bien caliente, va pasando cerca de tu casa, ¿se quedaría el Señor en tu casa para descansar? ¿Escogería tu hogar para descansar? ¿O el ambiente de tu hogar, de tu familia, no lo motivarían y pasaría de largo en busca de otro hogar donde realmente él pueda descansar? ¿Por qué les hago esa pregunta para meditar? Porque conociendo todos nosotros, como conocemos bíblicamente la vida de Jesús, sabíamos que él tenía un hogar favorito, donde descansaba cuando el cansancio hacía su aparición en su vida. ¿Cuál era ese hogar?
Betania. Betania. El hogar de 3 personajes: Marta, María y Lázaro. Yo quiero decirles que algo tenía que haber en esa familia para que Jesús la escogiera para ir a descansar. No era la única familia que había muchas. Ahora yo sí digo, el hogar de un pastor, el hogar de un anciano de iglesia, el hogar de los que pastoreamos la iglesia, debe ser un lugar que a Jesús le guste visitar. Debe ser. Y si hasta este momento no lo es, necesitamos hacer arreglos para que lo sea, ¿verdad? ¿Cómo ir a Betania? ¿Qué había en Betania que no había en otro sitio? Que cuando Jesús necesitaba reposo, descanso, tranquilidad, comprensión, se iba allí. Eso que había en Betania, el Señor espera que lo haya en cada uno de nuestros hogares. Y lo vamos a analizar en esta noche. Y dejándolo, dice la Biblia, salió fuera de la ciudad. ¿A dónde? A Betania. ¿Y qué hizo? Posó allí. Ni siquiera era la casa más cercana, porque dice que fue fuera de la ciudad. Es posible que allí cerca en la ciudad hubiese algunos hogares más cercanos, pero no reunían las condiciones para él descansar. Jesús no los escogía, prefería andar un poquito más con tal de llegar a Betania. ¿Qué tenía Betania? ¿Cómo son los hogares que Jesús visita? ¿Qué características tenía Betania? Primero, hogares donde Jesús siempre es ¿qué? Bien recibido. Y he subrayado esa palabra siempre, porque hay momentos difíciles en la vida donde parece ser imposible recibir bien a las personas. Cuando se está pasando por una crisis, cuando se tiene un problema, cuando las condiciones financieras no acompañan. En Betania no había condiciones. Jesús era siempre. Esa palabra siempre es siempre, bajo cualquier circunstancia. No importaba lo que estuviese ocurriendo, Jesús en Betania siempre era bien recibido. Y a Jesús le gusta estar en los hogares donde Él siempre es bien recibido. No donde se le recibe cuando las cosas marchan bien, donde se le recibe bajo cualquier circunstancia, hermanos. El ser humano es circunstancial, depende mucho de su estado de ánimo, así también el trato hacia los demás. Pero sí hay una cosa en común: a nosotros nos gusta estar donde somos bien recibidos. Donde no somos bien recibidos, si estamos es porque nos toca estar, ¿verdad? Pero generalmente el ser humano le gusta estar donde es bien recibido. No donde se le recibe a regañadientes, como decimos nosotros. No donde se le recibe por obligación, sino donde se le recibe siempre. Miren lo que dice la Biblia. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta, ¿qué fue lo que hizo Marta? Le recibió en su casa. Lo esperaban. Jesús no era alguien al cual tenían que recibir. No, Jesús era alguien al cual ellas querían recibir. Lo esperaban, añoraban su presencia allí. Era bien recibido siempre. Mientras iba de camino, dice esta otra versión, con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo y una mujer llamada Marta, ¿cómo lo recibió? Dice esta versión, bien. No se quedó mirando y dijo, ya viene otra vez, qué cosa, qué lástima. Nosotros que teníamos un plan de salir con mis hermanitos y ahora tenemos que quedarnos aquí para recibirlo. No, porque para ellos no había un mejor plan que recibir a Cristo Jesús. Y nuestros hogares no pueden tener un mejor plan que recibir a Cristo Jesús. Miren esta otra versión. Ahora bien,
mientras seguían su camino, él entró en cierta aldea. Aquí cierta mujer de nombre Marta lo recibió en la casa como ¿qué? Huésped. Era el huésped por excelencia, el huésped favorito, el amigo de la casa. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu hogar? Como pastores que somos de la grey del Señor, Jesús debería ser siempre bien recibido en nuestra casa. Es la primera característica de los hogares que a Jesús le gusta visitar. La segunda, un hogar donde las personas, ¿qué hacen? Escuchan su palabra. Es posible que haya alguien que no le interese mucho, porque todo eso puede ocurrir. Ya sea que se lo proponga hacerlo o por error. Pero siempre habrá alguien dispuesto a escuchar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Dice la Biblia, esta tenía, hablando de quién. ¿Quién es esta en ese caso? Marta, ¿verdad? Esta, o sea, Marta, tenía una hermana llamada María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Cómo no va a querer ir Jesús a un hogar donde la gente está dispuesta a sentarse a sus pies para oír su palabra? Donde hay alguien que lo escucha. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Saben? Esta otra versión dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María, que vino y se sentó a los pies de nuestro Señor y prestaba atención a sus palabras. Ya ustedes saben lo que ocurrió en ese episodio, ¿verdad? Mientras había una sentada a los pies de Jesús oyendo sus palabras, había otra ocupada en los quehaceres de esta vida. Nosotros a veces pensamos, llegamos a creer que puede haber algo más importante que sentarse a los pies de Jesús. No hay algo que pueda ocupar ese lugar. Sentarse a los pies de Jesús a oír su palabra es lo primero que debe hacer el ser humano. Lo demás es secundario. Importante sí, pero secundario. Lo primero es sentarse a los pies de Cristo Jesús. Y sentarse a Jesús es darle importancia al estudio de la Biblia. Es sacar el tiempo para estudiar su palabra y para obedecerla de acuerdo a su santa y divina voluntad. Tercera característica de los hogares que Jesús visita. Un hogar donde Jesús es el consejero, ¿qué? Principal. Porque uno puede tener consejeros, pero los deja de último, por allá cuando ya las cosas no dan para más. Nabucodonosor tenía a Daniel de consejero. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué lugar ocupaba Daniel en la lista de prioridades y de importancia de Nabucodonosor? El último. Cuando todos los demás fracasaban, cuando no identificaban lo que él quería o no le ayudaban, entonces se acordaba que existía Daniel. ¿Saben? No era Nabucodonosor el único que hacía eso. Los seres humanos generalmente eso es lo que hacemos. Que se enferma alguien, bueno, listo, el médico, primero la farmacia, porque ese es otro de los grandes errores, ¿verdad? A veces primero es la farmacia, a ver qué conseguimos allí. Luego no nos funcionó la farmacia, el médico. Y allí vamos. Y si algún día llegan a decir, no, las cosas están feas, entonces aparece Jesús. Entonces hay que orar, dice. Entonces hay que decirle a la iglesia que oremos. ¿Notan? Somos crueles con nosotros mismos. Dejamos a Jesús a veces de último y esas veces son muchas. Cuando el primero que deberíamos acudir es ¿a quién? A Jesús. No quiere decir que no vamos a ir al médico, pero antes de ir al médico ya hemos ido a Jesús y le hemos pedido que Él nos guíe, que Él nos dirija. Jesús era el consejero en ese hogar, aún para las cosas más simples de la vida, hermanos, y más sencillas. Ustedes saben que a veces las cosas más sencillas de esta vida se terminan complicando y formando los grandes problemas. Y eso es muy dado en los hogares. De pronto las parejas comienzan por un problemita sencillo que creen solucionar. Y ese problemita después se convierte ya en algo muy habitual, en un hábito,
y comienza a ser un gran problema y un día es un tremendo problema y a lo mejor el hogar se acaba, la familia se afecta, comienzan por las cosas pequeñas, ¿verdad? Y si a las cosas pequeñas no les damos importancia, se tornan grandes y no las podemos manejar. Los discípulos un día, expertos pescadores, salieron a pescar y comenzó por ahí una brisita que después fue más fuerte y unas olas grandes, pero ellos eran expertos, pescadores. Y las cosas comenzaron a empeorarse cada vez más, pero ellos, como eran expertos, lo peor de eso era que Jesús estaba allí, pero ellos no lo usaban. No tenían necesidad de acudir a Jesús. ¿Para qué? Si nosotros sabemos manejar, somos pescadores, ¿cómo vamos a ponernos en manos de alguien que ni siquiera es un pescador? Y el resumen de eso, ustedes saben cómo terminó. Se estaban ahogando. Y entonces clamaron a última hora, como siempre. Jesús de consejero y de último. A última hora para que el Señor interviniera. La experiencia, el conocimiento no van a ocupar el lugar que debe ocupar Jesús en nuestras vidas. Así que Él debe ser el principal consejero en casa. Había un problemita en esa familia. Y no era un problema extraño, era algo muy común. Las dos hermanitas rozaban constantemente por los quehaceres de la casa. Eso nunca ha ocurrido en esta tierra, ¿verdad? Ellas tenían un problema. Y antes de entrar allá, yo quiero que ustedes analicen la lección que vamos a aprender de allí entre tantas. ¿Cuántas veces nosotros creemos tener la razón cuando realmente somos nosotros los que estamos equivocados? Otra lección, cuando tú y yo acudimos a Jesús como consejero, si soy yo el que estoy errado, el Señor me ayudará a corregir. Y si es la otra persona, el Señor también le ayudará a ella. Pero si no busco a Jesús como consejero, yo sigo aferrado en mi posición y ella en su posición. Y nos afectamos. ¿Qué dice el texto? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, o sea, interven, yo no aguanto más. Siempre me toca a mí estar preparando los alimentos, arreglar el cuarto, hacer esto y lo otro, y ella allí sentada, escuchando, se duerme allí oyéndote. Dile que me ayude. Si tú no logras influenciar en ella para que me ayude, no lo va a hacer nadie más. Tú eres el único que nos puede ayudar en este problema que ya es viejo. Les hago una pregunta, ¿lo que Marta hacía era malo? Nunca es malo dedicar un tiempo para preparar los alimentos para el huésped, para la persona que llega a nuestra casa. No era malo en sí, ¿estamos de acuerdo? No era malo en sí. Y entonces, ¿en qué consistía lo mal? El error consistía en un asunto de prioridades. Sin que eso sea malo en sí, no es primero que sentarse a los pies de Cristo Jesús. Ayudar, ir al trabajo, salir, hacer cosas, todo eso es muy importante y es bueno, pero no ocupa el lugar que debe ocupar el sentarse a los pies ¿de quién? De Cristo Jesús. Hay cosas en esta tierra que hacemos que no son malas en sí, pero se convierten en algo malo cuando le quitan el lugar que le pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ese era el error de Marta. No era pecaminoso lo que hacía. Como no es pecaminoso cuando un anciano de iglesia dedica tiempo para atender a su iglesia. Se viene temprano, llega del trabajo, sale para la iglesia porque es el miércoles o es el domingo o es la reunión del viernes o es el sábado y está pendiente. Pero en el momento en que eso le quita el tiempo para conectarse con Jesús, hay que tomar medidas. Porque no podríamos nunca justificar y decir, yo no puedo nunca preparar mis temas porque es que a mí no me da el tiempo, yo paso ocupado en la iglesia. O podría ser otro asunto,
a mí no me interesa la familia, ya yo no estoy pendiente de ella, porque yo estoy muy ocupado en la iglesia. No, ninguna de las dos cosas. Nunca un anciano o un pastor puede justificar que su trabajo le quite el tiempo para estudiar la Biblia, para preparar su mensaje para llevar a la iglesia. Porque si eso le está quitando el tiempo, estamos mal, estamos al revés, ¿verdad? Sería mejor que no dedicara mucho tiempo, pero que sí dedicara el tiempo para estar en contacto con Cristo Jesús. Esa es una de las grandes lecciones que podemos aprender de allí. Dile que me ayude, le dijo Marta. Miren lo que, en unos resúmenes que he hecho aquí, la Biblia al día dice, Marta se sentía, ¿qué? Abrumada por los muchos quehaceres. La Biblia latinoamericana dice, Marta estaba, ¿qué? Absorbida por los muchos quehaceres de la casa. La Biblia, Hadasha, dicen, pero Marta, ¿qué era lo que ocurría con ella? Se distraía en muchos servicios. Pero Marta andaba, ¿qué? Afanada con numerosos quehaceres. Y la última, pero Marta era llevada de acá para allá con muchos quehaceres. Miren, ahí tenemos un buen resumen, ahí están las frases subrayadas. ¿No les parece que eso hace juego con la condición de vida de hoy en día? ¿Cómo anda la humanidad? Olvidémonos de la humanidad. ¿Cómo andamos a veces nosotros, los líderes de la iglesia? Andamos abrumados por muchos quehaceres, nos absorben los quehaceres de la vida, los mismos quehaceres de la iglesia, lo que acabo de decir. Y pensamos que eso justifica no sacar tiempo para hablar con Cristo Jesús. ¿Saben? La primera tarea de un líder de la iglesia de Dios es sentarse a los pies de Cristo Jesús. De ahí en adelante el tiempo que queda es para las demás actividades. Pero ese tiempo no se puede negociar con nada, no se puede cambiar. Es primero, hermanos, es primero, para que así podamos traer mensaje a la iglesia, para que así podamos realmente ser dirigidos por nuestro Dios. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor no le dijo, estás haciendo cosas pecaminosas. No, ese no era el problema. Estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Tremendo, hermanos. Posiblemente si el Señor pudiera hablarnos directamente en persona a cada uno de nosotros, podría mencionar 2 veces el nombre y decirnos, estás afanado y turbado en muchas cosas. Y eso está bien, pero se te está olvidando lo primero. Y lo primero es sentarse a los pies de Cristo Jesús, para que así puedas hacer con eficacia lo otro. Porque de resto, lo otro será afanes de aquí para allá y de allá para acá y carreras. Y termina en eso, en carreras, pero no hay rendimiento. Mucho cansancio, mucho que hacer, pero no rinde. Y no rinde simplemente porque no estamos conectados con el único que puede hacer rendir nuestro trabajo, Cristo Jesús. ¿Qué lección esa para ellos y también para nosotros, verdad? Entonces, hagamos un resumen. ¿Cuál es la primera característica de esos hogares de ancianos de iglesia que el Señor quiere visitar? Primero, donde es bien, ¿qué? Recibido. Segundo, donde hay personas que escuchan su palabra. Tercero, ¿cuál es? Donde Jesús es el consejero número ¿qué? Primero, no el último, no es cuando estamos apurados ya, cuando el agua se fue al cuello, hermano, está borda y ya nos estamos ahogando, entonces lo vamos a buscar. No, de primero, de primero. Cuarto, un hogar donde lo mejor es ¿para quién? Para Jesús. Lo mejor es para Jesús. Miremos el cuadro, leamos el texto. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Analicemos el cuadro. En un hogar donde
no sabemos si habrá más familia, ese no es el tema en discusión. Vamos a afianzarnos solamente en lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice que eran 2 damas y un caballero, 2 hermanas y un hermano. Generalmente, ¿quién provee para las necesidades? ¿Quién es la persona que sale y entra y busca y trae para el pan, para las cosas? El hombre. Lázaro en ese caso. Las hermanitas se encargaban de lo demás, de la casa. Él era el que iba, entraba y salía. Un día cualquiera ellos decidieron darle una ofrenda al Señor, hacer algo especial para Él. Y yo quiero pensar así, se propusieron ir recogiendo dinerito, ahorrando dinerito para comprar lo que en ese tiempo se ofrecía, que era un perfume fino de nardo, y derramarlo al huésped o a la persona que era homenajeada. Y cuando ya recogieron el dinero, compraron ese perfume que la misma Biblia dice que era fino, ¿verdad? La Biblia dice que era de mucho precio, dicen otras versiones. Y ellos ahora recogen el dinero y lo tienen allí. Ahí está el dinerito, pero ahora hay un problemita, que no es ni muy problemita, es casi un problemón. El varón de la casa se enferma. El que salía, entraba y traía la comida, las cosas, y el hombre de la casa se enferma. Y llegó la fecha en que ellos habían propuesto cumplir la promesa. Pero Lázaro estaba ¿qué? Enfermo, y debemos decirlo, muy enfermo, a tal punto que se murió. No era juego. ¿Ustedes no creen que si se hubiesen puesto a razonar como familia, ellos hubiesen podido decir cosas como esta? Bueno, vamos a reunirnos, Lázaro, ven acá, vamos allá a la cama donde está Lázaro enfermo. Ustedes saben que hemos hecho un ahorro para cumplir esa promesa al Señor, pero estamos viviendo un momento difícil. Porque tú, Lázaro, estás enfermo, no sabemos esto hasta dónde va a llegar. Y no tenemos más dinero. Igual nosotros sí vamos a cumplir la promesa. Pero vamos a dejarla para más adelantito. Vamos a ver qué nos trae este problema. Desde el punto humano, desde la razón humana, eso era como normal, lógico. Pero ellos no hicieron eso, porque así no se debe hacer. Al Señor no se le obedece por circunstancias. Al Señor se le obedece por convicción. Y primero es la obediencia, después vendrá lo demás. Y es más fácil que el Señor nos ayude si somos obedientes y fieles a Él, que si nosotros tratamos de solucionar las cosas con nuestras manos. Qué lección para nosotros. Lo mejor era para Él bajo cualquier circunstancia. Y ahora vamos entendiendo por qué Jesús iba a Betania. Que Jesús en Betania no era cualquiera, era primero que todo y bajo cualquier circunstancia. Ellos no razonaron de esa manera. Más bien pensaron, lo que uno le promete al Señor vamos a cumplirlo. Marta, María, Lázaro, vamos a cumplirlo, diría Lázaro, no importa, el Señor proveerá, pero vamos a cumplirlo. Y lo cumplieron, lo cumplieron. Derramaron el perfume sobre él. Dice la Biblia, María, cuyo hermano Lázaro estaba ¿qué? Enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. En plena enfermedad de Lázaro, grave enfermedad, no hay manera que digamos que no, era grave porque murió, grave enfermedad, ellas cumplieron lo que habían prometido al Señor. Apreciado líder, pastor, familia de ancianos que estás aquí, cuando hagas promesa al Señor, cúmplelas y deja que el Señor se encargue de lo demás. No tomemos las cosas en nuestras manos. Los hogares que Jesús visita son esos hogares que le cumplen al Señor bajo cualquier circunstancia. Y aquí no estamos hablando solamente de diezmos y ofrendas, de todo aquello que le pertenece al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Cuando a Dios, Eclesiastés 5, 4 y 5, ¿qué dice allí? Cuando a Dios haces ¿qué?
Promesa, ¿qué es lo que debemos hacer? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Entonces, hermanos, los hogares nuestros de los líderes que estamos guiando al pueblo de Dios, necesitamos ser hogares, tener hogares donde al Señor se le cumplen las cosas que le prometemos. Donde lo que le pertenece al Señor es del Señor bajo cualquier circunstancia. Y no solamente cuando las cosas marchan bien. Cuando las cosas marchan bien es fácil que cualquiera obedezca. El asunto, la obediencia, la fidelidad se prueba cuando las cosas están difíciles. Cuando posiblemente el único dinero que tienes allí es el que vas a llevar mañana a la iglesia y necesitas otras cosas. Pero tú sabes que al Señor hay que cumplirle, no por miedo, sino por amor y por gratitud a todo lo que Él hace con nosotros. Me encontré esta cita del espíritu de profecía que quiero compartir con ustedes porque realmente me impresionó el ver que ese asunto de las promesas va más allá inclusive de las decisiones particulares de la persona, de la familia, y abarca inclusive a la iglesia. Dice, una iglesia es responsable por las promesas hechas por sus miembros individualmente. ¿Cómo les parece? La iglesia es responsable por las promesas nuestras. Si ve que algún hermano descuida el cumplimiento de sus votos, debe trabajar con él bondadosa pero abiertamente. O sea, hay que ayudar a esa persona y decirle, hermano, está siendo infiel al Señor, cumpla lo que prometió, ayúdele, porque eso afecta a la iglesia. Sigue la cita. Si está en circunstancias tal que le resulta imposible pagarlo a esa persona, a ese miembro, si es un miembro digno de corazón voluntario, entonces, miren allí, hermanos, ayúdele compasivamente a la iglesia. Vamos a ayudarle al hermano, él está pasando una crisis, a lo mejor es real, pero sabemos que él tiene una promesa que no le ha cumplido al Señor. Así pueden los miembros salvar una dificultad y recibir ellos mismos, ¿qué cosa? Una bendición. Y es lógico pensar que si ayudando a cumplir la promesa recibimos una bendición, siendo indiferentes al cumplimiento de la promesa, recibimos una maldición. Es lógico apenas. Si ayudando a solucionar, no criticando al hermano, no juzgándolo, sino ayudándole para que cumpla la promesa, porque somos testigos de que está viviendo una crisis por lo que sea, salud, tantas cosas, es mejor ayudarles para que así la bendición de Dios sea con nosotros. Eso de cumplir las promesas, Marta, María y Lázaro lo sabían hacer bien. Y ahora entendemos por qué Jesús visitaba ese hogar. A Jesús allí no lo amaban circunstancialmente. Jesús allí era primero bajo cualquier circunstancia. Y así debe ser el hogar de cada uno de nosotros, los líderes de la iglesia. Jesús debe ser primero, hermanos, bajo cualquier circunstancia en que la vida nos coloque. Es más garantía tener a Jesús de nuestro lado, poder levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ayúdame, tú sabes que he sido fiel. Poder decir eso, te he sido fiel, por lo tanto reclamo tus promesas. Y no que tengamos que agachar la cabeza y decirnos nosotros mismos, esto me ocurre o esto otro, porque no he sido fiel al Señor. No puedo ni siquiera reclamar la promesa porque yo he sido infiel. Y las promesas están para aquellos que hayamos sido fieles al Señor. Por eso Jesús visitaba Betania. Muy bien, quinta característica. Un hogar donde no hay, ¿qué cosa? Resentimientos. En Betania no existían resentimientos. Hermano, el resentimiento destruye todo. Y la primera persona a la cual destruye el resentimiento es aquella que lo carga. Muchas veces el objeto del resentimiento, o sea, la otra persona anda ya tranquila y usted está envenenado con resentimiento y la otra persona ya anda tranquila, ni se acuerda de lo que le hizo y usted todavía enfermo con eso. El resentimiento destruye básicamente al que lo carga, ¿verdad? Al que lo carga.
¿Por qué decimos que no había resentimiento en Betania? Miren esto, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Les hago una pregunta. ¿Para qué le mandaron avisar a Jesús que Lázaro estaba enfermo? Ahora, antes de contestar esa pregunta, qué linda figura esa. He aquí el que amas. Tremendo. Eso demuestra la relación que había entre Lázaro y Jesús. Las hermanas sabían que Jesús amaba a Lázaro y que Lázaro amaba a Jesús. Y ahora ellas le mandan a decir: mira, he aquí el que amas. Bueno, y el que amas no podía ser otra persona. Ni siquiera le mandaron a decir, entre paréntesis, Lázaro. No, el que amas. Díganle así, que él sabe quién es. Qué bonito eso, ¿verdad? No le mandaron el nombre, porque Jesús sabía quién era esa persona a la cual él amaba y que él lo amaba también a él. ¿Para qué le mandaron a avisar? Pues para que fuera y lo sanara. El amigo de la casa, el que iba siempre allá, el que descansaba allí, tenía el poder de sanar. Y ellas lo sabían. Y Lázaro estaba muy enfermo, gravemente enfermo. Y ellas averiguaron dónde estaba Jesús y le mandaron el aviso a tiempo. Ahora miren lo que ocurre. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a quién más. Y a Lázaro. No solamente era Lázaro, los amaba a ellos. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ya esto sí no hace juego, ¿verdad? ¿Cierto? No, las dos cosas no son ¿cómo así? No son compatibles desde nuestra perspectiva. ¿Cómo no cuadra? ¿Cómo que el que ama y que tiene el poder de sanarlo, y para eso le mandaron a avisar, cuando le dicen el anuncio, Pastor Camacho toma la decisión entonces de quedarse 2 días más? Definitivamente a Jesús allí lo amaban bajo cualquier circunstancia. Y él lo sabía. Él sabía la fe que había en esos corazones. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y Lázaro empeorando y muriendo. Y él no fue. ¿Cómo hubieses reaccionado tú a eso? Sí, a veces, como me dice el hermano Edgar, está enfermo, mandas a buscar al pastor o al primer anciano de la iglesia y no llega por alguna circunstancia, no, que aquí no venga, no le avisen que se murió. Hagamos el sepelio nosotros. Y se toman decisiones a veces. ¿Ah? Y eso que el pobre anciano, el pobre pastor no tiene el poder de llegar y levantarlo, ¿verdad? Ahora ya era peor todavía, porque ya sabían que Jesús podía sanarlo. Ya lo había hecho con otros, ¿cómo no va a hacerlo con el que ama? Hermanos, hemos repetido muchas veces que a Jesús hay que amar, hay que quererlo, amarlo, obedecerle, no de forma circunstancial. No solamente cuando las cosas marchan bien, no solamente cuando estamos en la cúspide. Al Señor hay que amarlo y obedecerlo, líderes, aun cuando estemos en el llano allá sufriendo, cuando aparece la enfermedad y hasta la muerte, cuando la pobreza, la falta de un trabajo, cualquier circunstancia, pero no perdamos de vista nunca a Cristo Jesús. Muy bien, sigamos. Miren este otro cuadro, ya vimos, le avisan que está enfermo y decide quedarse 2 días más. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea que no se quedó solo 2 días. ¿Ah? 4 días de muerto. ¿Cómo así? Lo dejó morir. Y la gente se pregunta, ¿dónde? Así ocurre, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? A raíz de la tragedia de aquí de Fundación, uno ve tanta gente que dice, ¿y dónde estaba el Señor en ese momento? Y alguien contestó a una de esas personas
Estaba a tu lado cuidándote para que no te ocurriera lo mismo. Son frases que la gente a veces. Pero miren, ahora esto es más duro todavía porque ellas sí sabían dónde estaba. Pero simplemente, me imagino a los que le dieron el aviso diciendo, miren, él dijo que para acá no viene. ¿Qué más te dijo? Más nada. Que él tiene allá mucho que hacer y se va a quedar por allá. Eso es duro, hermanos, ¿cierto? Es duro obedecer así, pero los líderes que el Señor tiene para esta última etapa de la fase en la tierra, necesitamos obedecerle al Señor bajo cualquier circunstancia y avanzar convencidos de que Él es el que conoce el camino. Miren este otro cuadro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, eso estaba allí. No era que estaba lejos por allá y no podía llegar, estaba cerca. Simplemente no quiso ir. Y ya estamos, 3 cosas que agravan esto. Primero, decide quedarse en vez de adelantar el viaje. Segundo, llegó cuando hacía 4 días se había muerto. Tercero, estaba ahí cerquita, ¿verdad? Y miren lo último. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Había llegado todo el mundo menos el que amaba. El huésped de la casa, el amigo. El que Marta se desvelaba por prepararle los alimentos. Tanto que lo atendimos, tanto que hicimos, fíjate, tantas peleas que nos echamos entre los dos. Y Marta le diría, y tú, fíjate, oyéndolo ahí todo el tiempo, ¿ahora de qué te sirve eso? Bueno, estamos razonando nosotros humanamente, no ocurrió eso, ¿verdad? Ustedes saben lo que ocurrió. Y por eso era que Jesús visitaba ese hogar, hermanos. Allí no había lugar para el resentimiento. Allí al Señor se le amaba bajo cualquier circunstancia, aún en presencia de la muerte, que es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y al Señor se le obedecía bajo cualquier circunstancia. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Mandó a alguien y le dijo, mira, métele este candado a la puerta y dile que por aquí no se aparezca, que las cosas no están mejores que no, para no tener problemas. No, hermanos, no había resentimiento, porque los líderes que el Señor tiene hoy en día necesitamos ser personas sin resentimientos, que podamos amar al hermano bajo cual, así sea que un día nos trate mal, pero entenderlo, perdonarlo, ayudarlo a crecer, pero no guardar resentimientos en nuestro corazón. Jesús, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Yo les pregunto, ¿no era lógico que ella esperara ya sentadita? Ellas eran las que estaban dolidas, ¿verdad? Y decir, bueno, que llegue él, porque no tenemos nada contra él, pero que llegue él acá, porque finalmente nosotros somos los que estamos dolidos y los dolientes son los que están acá, y las personas que llegan de visita son las que tienen que llegar allá. Miren, cuando uno ama al Señor, el Señor es primero que su propio dolor, que sus propios sentimientos. Marta no esperó que llegara, salió a encontrarle. Y eso que teníamos unas dudas de Marta hasta unos momentitos, ¿no? Pero Marta era auténtica. También los cristianos auténticos cometemos errores. Y ella tuvo la virtud de buscar a Jesús de consejero, y Jesús la sacó del error. Le dijo, no, Marta, estás equivocada. Y Marta lo entendió. Porque cuando tú tienes a Jesús de consejero, Él te saca de tus propios errores y te muestra el camino correcto. Y miren qué hizo Marta aquí. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella se levantó de prisa. ¿Y qué hizo? Vino a él también. En ese hogar de Betania no había resentimientos, hermanos. Y el Señor ocupaba el primer lugar bajo cualquier circunstancia, aún las peores. Así que yo te invito, apreciado líder, anciano de iglesia, esposa de anciano que estás aquí, pastor, esposa de pastor, dale el lugar a Jesús que Jesús se merece, el lugar que Él se merece en tu hogar.
No lo vas a seguir, ni a obedecer, ni a amar de forma circunstancial. Si algún día tenemos que verle la cara al dolor, al sufrimiento, a lo que venga, ese día Jesús debe ser primero en nuestras vidas. Pero no guardar resentimientos porque no podamos explicar las cosas. Ahora les hago una pregunta antes de entrar al sexto punto. ¿Era un acto de crueldad el de Jesús? ¿El no haber ido? No, que nosotros no entendamos las cosas no tiene nada que ver con la actitud de Jesús, ¿verdad? Nosotros estamos tranquilos porque ya sabemos lo que Jesús hizo y eso ya nos contextualiza y estamos tranquilos. Pero una cosa sería vivir eso sin saber que Lázaro iba a resucitar. Ellas obedecieron sin saber lo que iba a pasar. Nosotros estamos leyendo la historia ya más tranquilo porque sabemos el desenlace de la misma. Pero es un acto de fe hacer todo lo que ellas hicieron cuando no sabían lo que iba a pasar. Simplemente creían en el Señor y lo esperaban. La sexta característica de los hogares que Jesús visita es un hogar donde la fe persiste a pesar de ¿qué? A pesar de las circunstancias. La fe no se puede perder porque tengamos que sufrir o porque algo no nos salga bien. ¿Por qué decimos eso? Miren cómo reacciona María cuando llegó a donde estaba Jesús. Al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En otras palabras, yo sigo creyendo y estoy segura que tú tienes el poder para resucitar. A pesar de lo que ha pasado, yo no he perdido la fe de eso. Yo sé que tú lo puedes hacer. Si no estuviste aquí, tú sabrás por qué no estuviste aquí. Pero yo sé que si tú hubieses estado aquí, tú tienes el poder para haber sanado a mi hermano. Ahora, un hogar espiritual es un hogar donde Jesús es recibido ¿qué? Siempre, hermanos. Siempre. Es un hogar donde hay personas que le escuchan. Que le escuchan. Y esos son los hogares que el Señor quiere hoy. Donde Jesús es ¿qué más? El consejero. Donde lo mejor es ¿para quién? Es para Jesús. Y donde no hay resentimientos y la fe se mantiene intacta a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas veces has visto circunstancias adversas? No pretendo yo ser el único, pero yo quiero decirles que esta situación de fundación ha conmovido a tanta gente. Las escenas y todo eso, y uno a la distancia, los que han pasado por ahí dicen que es terrible. Pero yo no sé si ustedes, a mí, una de las cosas que me duele, yo cuando veo a ese, dicen que es el pastor, pero no es el pastor el que está allá prisionero, a mí el corazón me duele. De veras que sí. Él no es de nuestra iglesia, pero es que uno dice, y lo he compartido, lo comentaba con David, mi hermano, con mi esposa en casa, y digo, eso le hubiese podido pasar a cualquiera de nuestros ancianos de iglesia. Si tenemos la campaña, entonces decimos, el hermano Wilfrido es el encargado de ir en este bus a repartir la gente. No hemos hecho eso. ¿Cuántas veces, hermano Torres, no hemos hecho eso? ¿Verdad? Y él estaba haciendo eso. Circunstancias terribles, tremendas. Perdió a la niña, no la pudo ni ir a sepultar. La esposa también todavía no se sabe. Y bueno, y para eso sí hay ley en este país. ¿Cierto? Son circunstancias tremendas, hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados para lo que sea que ocurra en la vida. Obviamente debemos tomar precauciones, estas cosas nos enseñan. Si nosotros vamos a llenar esta iglesia, Pastor Iceda, con 10 buses de esos viejitos, achacosos, porque son más baratos, traigamos 5. Traigamos 5 mejor. Y si la iglesia va a estar en media, es mejor que sea así, pero no arriesgarnos a las cosas que estamos viendo. Estamos viviendo otros tiempos diferentes. Estos son otros tiempos diferentes donde usted no se atreve a veces ni a mirar a la gente, porque lo pueden acusar. Yo le contaba a David que en el vuelo de ayer, cuando venía,
vi una situación, la joven que iba a mi lado, una joven así toda arrebatada, vestida estrambóticamente, una personalidad un poco extraña, nunca apagó el celular. Me avisaron, ella no le dio, hermano Pachito, la gana de apagarlo. Y a mí me provocaba pararme y decir algo, pero uno dice, yo no sé ni quién será este ser humano que va aquí sentado al lado mío. Y David me decía, ¿por qué no dijiste allá, mire que hay una? Y digo, ¿y qué tal que esa dama ahí me exhiba en público? Uno no sabe, se le dé por decir otra cosa. Así que bueno, cuando salí le dije a la persona encargada, a una de los, le dije la dificultad a manera de lección para el futuro, pero menciono eso porque quiero decirles que estamos viviendo tiempos donde se necesitan líderes a prueba de todo. Que nuestra obediencia sea a prueba de todo y nuestra lealtad a la iglesia y a Dios, básicamente. A Dios primero, y si somos leales a Dios, seremos leales a la iglesia. ¿Verdad? Nuestra lealtad debe estar por encima de cualquier circunstancia, hermanos. Esos son los hogares que Jesús visita. Esos, donde Jesús siempre es bien recibido, donde hay personas que le escuchan, donde Jesús es el consejero, donde lo mejor es para Jesús, donde no hay resentimiento y donde la fe se mantiene intacta a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas veces hemos visto cosas absurdas desde la perspectiva nuestra? Yo creo que le he contado varias veces que en una oportunidad me tocó una situación difícil. Recuerdo que la esposa del pastor Libardo Cuesta, Olguita, iba a dar a luz aquí en Barranquilla cuando estábamos. Y llegó el día para eso, estábamos en una actividad en la floresta y de allá nos vinimos temprano, yo quería acompañarlos, estar allá con el pastor. Y cuando yo llegué ya había nacido el bebé y lo tenían ahí en una incubadorcita ahí momentáneamente, un niño grande, bien nacido y todo. Y fue pasando el día. Y como a las 7 de la noche el pastor Libardo me pidió el favor de ir a la casa a buscarle algo y yo salí. Cuando llegué a la casa una llamada del pastor que regresara, que el niño se estaba muriendo. Y cuando yo llegué ya el niño ya no era lo que me había dejado hacía unos minutos. Por acá una conexión, por acá, otra por acá. En resumen, el niño murió. Un descuido, totalmente. Pero ¿a dónde es que yo quiero llegar? No a los descuidos, porque de eso estamos en este país, ustedes saben. El pastor estaba desplomado y me tocó a mí ir a darle el aviso a Olguita. Y cuando llegué allá a la sala, hermana Carmen, habían 6 damas con ella que habían dado a luz el mismo día. 5 tenían sus bebés en la mano. La única que no lo tenía era la esposa del pastor. ¿No les parece eso a veces desde la razón humana difícil entender eso? Las 5 felices a lo mejor nunca habían ni orado, quizás. Nunca habrían sacado tiempo para trabajar en la iglesia como lo hace ella y lo hace bien, dedicada, entregada a servir. Pero ese día ella estaba con las manos vacías y allá en un ataúd pequeño el cuerpecito del niño por un descuido. Son cosas duras que no se pueden entender desde la perspectiva, pero es allí donde la fe tiene que pasar por encima de las dificultades. Y los líderes que el Señor necesita para este último tiempo, necesitamos tener una fe a prueba de dificultades. Si mantenemos esa fe, si tratamos de construir nuestros hogares con este fundamento, el Señor nos visitará constantemente. Y el día cuando Él venga a esta tierra, nos llevará para ir a morar con Él al reino de los cielos. Saben, Betania no se quedó sin un homenaje. Jesús hizo un gran homenaje a Betania. ¿Qué dice la Biblia? Y lo sacó fuera. ¿Hasta dónde? Hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿De dónde se despidió Jesús? De la raza humana. De Betania. De Betania. No fue al monte de los Olivos, ni al Getsemaní, ni al Gólgota. ¿Fue a dónde? A Betania. Porque a Jesús le gusta visitar los hogares donde Él ocupa el primer lugar. Que Dios nos bendiga en esta noche. Apreciadas esposas que están aquí, que luchen para que vuestros hogares sean el lugar favorito
donde Jesús quiera ir a descansar. Que Dios lo guarde en esta noche.